without sleeping and flying away. Este es el Palacio de Alejandro, que se utiliza para hacer normalmente conciertos y ferias. Bueno, pues ahí es donde voy a ir, ahí es donde es la feria y yo creo que ni siquiera se va a ver con tanto sol, pero Londres está ahí. Y mirad qué maravilla de día, lo verde que está todo. Abren en 3 minutos, así que me voy a dar prisa y voy para adentro. He venido a Londres a hacer 3 cositas. A visitar una feria que no conocía, que se llama Knit and Stitch, es decir, costura y punto. A hacer un taller de bordado libre y a hacer otro taller de lino grabado. Os voy a llevar a estas 3 y otras actividades más a lo largo de este vídeo, así que no os vayáis, empezamos ya con él. Oh God, that witch is awful. I wish someone would lock her away. Well, pack your bags up, darling, wait in my car outside. Yo creo que no hay que saber mucho de arquitectura para adivinar que esta estructura tan bonita seguramente se hizo durante la época victoriana. Rock me, baby. Durante la cual se enamoró medio mundo de Egipto. Como podéis ver aquí, seguramente que fue, a lo mejor incluso voy a tener que aprender algo sobre este edificio porque es una maravilla. Mirad, si es que es puro cristal, el techo entero, y no es, que digamos, pequeño. Esto es para flipar. Bueno, vamos a entrar. Gracias a la IA, hoy sé que este increíble edificio le debe su nombre no al príncipe Alejandro, sino a la princesa Alejandra de Dinamarca, quien se casó en 1863 con el príncipe de Gales, hijo de la reina Victoria. En 1873 se inauguró como centro cultural y desde entonces ha servido como espacio público para exposiciones, música y eventos culturales. Pero volvamos al presente. Antes de llevaros conmigo al taller de bordado libre, os voy a enseñar algunas cositas que me encantaron en la feria. ¿Listas? ¡Vamos allá! En el puesto de Sue Hawkins aprendí sobre los bordados crewel. A primera vista me pareció punto de cruz, pero no lo es. El bordado crewel es una técnica anglo-franca que data del siglo XII, en la que se utilizaba lana virgen para decorar lienzos, tapices y cojines. Lo que hace único el trabajo de Sue es cómo moderniza esta técnica ancestral para crear diseños modernos que se adaptan a objetos de uso diario. Casi todos los artesanos y artesanas de esta feria ofrecían kits con instrucciones paso a paso para poder recrear las piezas en casa. Pero el espacio libre en mi maleta ya lo tenía comprometido con otro proveedor que os enseñaré más tarde. Al lado exponía la empresa Toft UK, que se dedica a patrones de crochet, y Amigurumi. Los patrones son muy buenos, pero no son baratos. Por eso se acercaron muchos aficionados a comprar directamente del fabricante con un buen descuento. Os dejo su tienda online por si queréis más información sobre sus patrones. Voy a aprovechar esta ocasión para aclarar algo. Mis contenidos los comparto simple y llanamente por el placer de transmitir lo que yo veo, me inspira en las manualidades. No existe ningún interés comercial. Al contrario, dedico mi tiempo y mis recursos para ofreceros la mayor cantidad de información posible y haceros sentir como si hubierais estado en la feria conmigo. Si os gusta mi contenido y apreciáis mi esfuerzo, podéis dejarme un me gusta y un comentario. Me alegraría mucho.
Y ahora ya, seguimos, que hay mucho todavía por enseñar. Antes de entrar en el taller de bordado libre, me paré en algunos de los puestos para apreciar sus creaciones artesanales y aprovechar para empaparme de información sobre su elaboración. Como por ejemplo, estos kits de bordado sobre bastidor que vienen con patrones de pegatina soluble y que encontré en varios puestos. Facilitan muchísimo la labor de cualquier principiante. ¿Y qué me decís de estas creaciones de needle felting? Los ratoncitos son para comérselos, pero creo que lo era todo en ese puesto. Aquí va otra idea genial para vuestro tanque creativo. Con entretela adhesiva se dejan planchar parches decorativos sobre la tapicería fina de un sillón y el resto de los detalles, como peluches por ejemplo, se pueden coser con agujas curvas de tapizar. Un sillón así quedaría genial en un cuarto infantil. Estas preciosas madejas de pura seda fueron una gran tentación a la que no sucumbí porque tenía mi presupuesto ya planificado para otras cosas. La sostenibilidad y el reciclaje de materiales son pilares claves en las manualidades del Reino Unido y Escandinavia. Esta empresa, por ejemplo, convierte mantas y otros textiles de segunda mano en madejas para tejer nuevas prendas. Y esta otra vende artículos de mercería descartados, antiguos, desechados, donados a tiendas de la caridad o benéficas. Y muchos textiles que principalmente creo que eran sábanas y cortinas de los años 70, 80. Todos vintage, usados, antiguos, pero en buenas condiciones. Patrones de costura antiguos, libros de costura antiguos, retales, mantelitos, muñecas, en fin, todo un baúl de los recuerdos. El punch needle no podía faltar. Y este puesto tenía diseños minimalistas ideales para principiantes. Si como yo estáis aprendiendo a bordar a mano o a máquina y no sabéis qué hacer con los primeros trabajos, esta idea os va a encantar. Podéis transformarlos en tarjetas de felicitación. Una idea práctica que pienso copiar. Yo no hago punto de cruz, por eso no me llevé uno de estos kits. Bueno, por eso y porque no sabría cuál escoger. Son todos geniales y admito que me quedé con las ganas de llevarme uno o dos. En la próxima feria puede que me lleve el de David Bowie o Vivienne Westwood. Si lo hago os prometo compartir el proceso. Hay muchas más cosas que me gustaron en la feria. Aquí os dejo algunas de ellas antes de pasar por el Festival de Patchwork y Edredones o Quilts, que fue uno de los momentos más destacados de la feria para mí. Do it like us, 5 a.m. just to be rush hour. Me and my friends, we could be rush hour. The way we show love, you only see it in our children every time when they breathe. Feel the rays of the sun glistening in their smile. Wishing I could stay forever, so I'll stay for a while. I don't care about what the people say I should be. I just care about. Si habéis visto mi vídeo de la Feria de Manualidades en Birmingham en marzo, sabréis que me quedé con ganas de llevarme algunos bloques de madera para probar la estampación sobre textil.
Bueno, pues esta vez iba preparadísima y llevaba sitio en la maleta para acomodar algunos. First two, okay. They don't do it like us. 5 a.m. just to be rush hour. En uno de mis próximos vídeos quiero hacer una comparativa con otra forma alternativa de hacer estampados que es mucho más económica. Be like water. You probably see us in the back store or the back door of a factory smoking. En la segunda parte de este vídeo os llevaré a la exposición de arte textil en la que pasé gran parte de la tarde antes de ir al taller de bordado libre. Yo soy Chus, vuestra chica mañosa, y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros, ¿por qué no?, si queréis ver otros de mis vídeos, y darle a ¡ting!, la campanita para que os avise YouTube cuando salgan. Nos vemos en el próximo vídeo. What do people say I should be? I just care about home right here, you and me. Wish I could be there with you. Oh wow, time just keeps on slipping out my hands. I'm wishing I could hold you, bring you closer.